Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. El futuro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox plus ultra, España plus ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Shalom Pérez Carranza, quien es un cristiano protestante, amante de la teología reformada, y ha estado en otras ocasiones con nosotros en el podcast, como por ejemplo Navidad del año pasado, la Reforma del año pasado también, y para Semana Santa de este año. Así que vamos a estar hablando un poco acerca de la Reforma, una perspectiva de qué deberíamos de traer de vuelta de la Reforma a nuestros días, ya que muchos dentro del cristianismo han perdido la visión de la Reforma y las verdades que fueron redescubiertas en esta Reforma protestante. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, gracias Alejandro. Dios les bendiga a todos. Excelente, entonces, pues vamos a iniciar. Primero me gustaría conocer más o menos, ya la conozco, pero para mi audiencia, me gustaría que habláramos un poco acerca de la Reforma protestante, de aquella mañana de un 31 de octubre de 1517, cuando el monje agustiniano Martín Lutero estaba clavando las 95 tesis. Así es. Lo que pasó fue que el 31 de octubre de 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero, allá en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania, inconforme con las herejías, según él, de la Iglesia Católica Romana, escribe 95 tesis, 95 puntos de vista, 95 doctrinas contrarias a los dogmas de la Iglesia Católica Romana. O bueno, tal vez no doctrinas, pero sí 95 puntos en contra de las doctrinas romanas. Él, inconforme con eso, después de su visita a Roma y ver cómo manipulaban a las personas con las indulgencias, fue lo que, por medio de una obra del Espíritu Santo, sin duda alguna, lo llevó a escribir 95 tesis, clavándolas en la puerta, como les decía, del Palacio de Wittenberg, para mostrar su inconformidad con lo que la Iglesia Católica decía, creía, predicaba. Y fue ahí como empezó el movimiento reformado, ahí fue como empezó el movimiento de la Reforma protestante, porque Martín Lutero pretendía reformar a la Iglesia Católica protestando en contra de las herejías que la Iglesia Católica Romana enseñaba. Totalmente. Lamentablemente, el papado y todo el clero de esa época no quiso dar su brazo a torcer primeramente porque a ellos les convenía tener a la gente
tonta, por así llamarlos, en la ignorancia, ocultando las Santas Escrituras, porque esto les traía un beneficio económico. Y aquellos le decían a la gente que si ellos daban cierta cantidad de dinero, Dios los iba a salvar del purgatorio. Entonces, la gente caía y como desconocían las escrituras, caían fácilmente en esto. Como yo siempre he dicho, la gente que desconoce las escrituras puede caer en cualquier engaño que diga cualquier falso profeta, falso maestro, ¿verdad? Entonces es importante conocer las Sí, escrituras también el por eso. desconocimiento era grande. El desconocimiento era grande. Sí, el desconocimiento de las escrituras, por no decir que era total, porque solo la Iglesia Católica y Romana al final tenía la palabra de Dios en sus manos. Por eso me gusta una definición que da Evan Cameron respecto al movimiento de la Reforma Protestante y dice: ningún otro movimiento de protesta o reforma religiosa desde la antigüedad ha sido tan difundido o duradero en sus efectos como el de la Reforma Protestante, tan profundo y penetrante en su crítica a la sabiduría recibida, tan destructivo en lo que abolió y tan fértil en lo que creó. Sí, fue el cisma más grande de la Iglesia romana y fue una división en dos de la historia también en muchos aspectos, porque la Reforma Protestante no solo fue un cambio religioso, fue un cambio social también. Hasta la fecha, hoy este martes 31 de octubre cumplimos 506 años de aquel suceso, de cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Claro, y como decís, fue grande el desconocimiento. Como yo siempre he dicho, uno de los primeros predicadores de la prosperidad fue Johann Tetzel, ya que él era uno de los que promovía y defendía a capa y espada la doctrina de las indulgencias, de que dando dinero vas a obtener el favor de Dios, que es lo que prácticamente predica el Evangelio de la Prosperidad. Exacto, sí, exacto, sí. Lo que pasa es que ahora necesitamos, hoy en la actualidad, siglo XXI, año 2023, creo que necesitamos una reforma no igual, sino más grande que la que pasó allá en 1517. ¿Por qué? Porque ahora se siguen predicando las mismas cosas, no solo por la iglesia romana, sino que también ahora por la iglesia supuestamente protestante también, por medio del movimiento apostólico y profético que predica el Evangelio de la Prosperidad, que habla exactamente lo mismo que la Iglesia Católica Romana en la antigüedad, que si las personas daban su dinero de esa manera, iban a obtener el favor de Dios, iban a obtener algo de Dios a cambio, y por eso se necesita una reforma también en la actualidad, porque se está predicando lo mismo, solo que a mayor escala, y ahora lo malo es que se supone que nosotros somos los que protestábamos contra eso, como cristianos evangélicos, y ahora somos los que estamos haciendo lo mismo de lo que protestábamos antes. Estamos en algunos círculos del Evangelio de la Prosperidad predicando lo mismo. Totalmente. Y es lamentable todo esto. De hecho, hoy tuvimos el honor, vamos a llamarlo así de forma sarcástica, de tener en Guatemala a uno de los promotores del Evangelio de la Prosperidad y del movimiento profético y apostólico. Y estuvo acá en Guatemala, en la iglesia de Dios es Bueno, a el apóstol Guillermo Maldonado. Y la gente va con la ilusión o con las ganas de decir, a ver qué palabra profética tendrán para mí, a ver qué tiene el apóstol, el profeta, etcétera, 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 para mí. Y desconocen totalmente las escrituras. Y esto es lamentable. Y es lamentable, como te digo. Para mí es triste ver que la gente todavía cae en estos engaños, teniendo, bueno, en esa época era un poco más aceptable para las personas que caían en esto, porque no tenían conocimiento de las escrituras.
ya que las escrituras eran solo para el clero y la iglesia. Pero ahora tenemos la Biblia en nuestro idioma. Hay apps que te leen la Biblia literalmente y no queremos conocer las doctrinas esenciales y no esenciales de la Biblia. No, y lo que pasa es que la Biblia es clara cuando dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Pero como decís, es un conocimiento que no se quiere aprender de él, no por falta de oportunidades, sino por una mera falta de interés. Ese es un problema grande para la iglesia de hoy día. Yo creo que es uno de los mayores obstáculos y desafíos a vencer, porque la iglesia es ignorante. La iglesia no conoce la palabra de Dios y no quiere conocer la palabra de Dios. Por eso es fácilmente engañada por cualquier viento de doctrina que estos falsos maestros predican, y que lo predican por beneficios económicos, por intereses económicos, no porque quieran realmente ver prosperar a la gente. Los únicos que quieren verse prosperados son ellos mismos, igual que la Iglesia Católica Romana en el siglo de la Reforma, exactamente lo mismo. Ellos no estaban preocupados, no estaban velando por el bienestar de las personas, ellos estaban velando por los intereses de la curia, por los intereses de la Iglesia de Roma. Es exactamente lo mismo, por eso necesitamos una reforma en el siglo XXI y yo creo que se está empezando a dar. ¿Sí? Yo creo que hay un despertar en el remanente, hay un despertar en algunos puntos, hagámoslo eh, local, en América Latina, donde la gente está despertando, donde se está dando cuenta de esto, se está dando cuenta de los engaños, de los embustes de estos falsos profetas, del Evangelio y la prosperidad, de todo este movimiento apostólico y profético, que no tiene nada de apostólico ni de profético, según la Biblia al menos. Porque, mira, y esta es otra situación. Durante 19 siglos de la iglesia, y desde que murieron los apóstoles que nos habla el Nuevo Testamento, nunca la iglesia nunca en la iglesia se había hablado de apóstoles y de profetas. Jamás, jamás. O sea, esta es una señal clara de apostasía dentro de la iglesia. Porque siglos después, muchísimos siglos después, empezó a darse esto de los movimientos apostólicos y proféticos modernos, especialmente a finales de los 90 y principios de los 2000. Entonces yo creo que también es parte del propósito de Dios haber permitido esto, para que la iglesia reaccionara también y tuviera un nuevo movimiento reformado, pero en el siglo XXI. Porque estamos viviendo una concepción, tenemos que entender y tener una concepción modernista de la reforma, pero no como las otras personas lo miran, sino como históricamente sucedió. Totalmente de acuerdo. Y ese es el problema. A mucha gente, sí, mucha gente les hace el negocio a ellos y por eso es que son tan populares. Y como la vez pasada estaba viendo el tráiler de la película Sensacionismo y ahí decían algo que es verdad. Prendes la tele y pones un canal cristiano y te va a salir gente como Joel Austin, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, podríamos agregar Dante Gebel, a Guillermo Maldonado, pero jamás van a aparecer expositores de la Biblia como el pastor John MacArthur, el doctor Arthur Sproul, el pastor Charles Stanley, el pastor Adrian Rogers y personas así, incluso dentro del movimiento pentecostal y personas como el pastor Leonard Ravenhill, ¿verdad? No te van a David aparecer eso en la Wilkerson. tele, porque David Wilkerson también se me había ido el nombre, el pastor de Nicky, de la película y del libro también, Corre Nicky, corre, o La Cruz y el Puñal. Ellos no van a aparecer en la tele porque su mensaje choca con el ser humano, porque su mensaje es de arrepentimiento, de darle la gloria a Dios. Aunque David Wilkerson y Leonard Ravenhill sean pentecostales, ellos son unos cristianos bíblicos, bueno, eran unos cristianos bíblicos y ortodoxos, porque ellos creían en la soberanía de Dios, en el sentido de que
no creían en esa doctrina de pídelo y recíbelo, ni creían tampoco en el desorden que ahora han generado las iglesias carismáticas. Ellos amaban a Dios, amaban su palabra. Y no vamos a ver en ningún canal cristiano a expositores y predicadores como ellos. Porque como he dicho, el mensaje de Dios es chocante, es de arrepentimiento. Si no te arrepientes, Y es que va a venir condenación. pasa que hay algo importante que mencionar. Sí, mira, en el pasado había un desconocimiento de la palabra de Dios. Aquí hay una falta de interés en la palabra de Dios. Es increíble. Antes, tal vez la gente sí quería aprender de la palabra de Dios, pero no tenía el acceso, no tenía el cómo. No estaba en su lenguaje, tan siquiera. Pero ahora hay una falta de interés en la palabra de Dios. Hay una insatisfacción en la palabra de Dios, y por eso cuando vienen todas estas personas a decirte que tienen nuevas revelaciones de Dios, aparte de la Biblia, aparte del canon bíblico, entonces la gente es rápidamente engañada. O sea, como dice la Biblia, tienen comezón de oír. Eso es lo que no quieren oír, la palabra de Dios, no quieren oír lo que Dios les dice, quieren oír lo que ellos quieren oír. Y estas personas, los falsos maestros, son expertos en hablar lo que la gente quiere oír. Y era lo mismo que pasaba en la antigüedad, ¿no? La iglesia de Roma le iba a endulzar los oídos a la gente y les decía: mira, si tú pagas esta indulgencia, el alma de tu difunto se va directamente al cielo, sale del purgatorio. Es más, en el momento que la moneda toca el fondo de este recipiente, en ese momento el alma de tu difunto sale para el cielo. Tanto en la antigüedad como en la actualidad, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas iglesias saben qué decirle a la gente, porque es lo que la gente quiere escuchar. No quiere la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una cirugía. ¿Sí? Una cirugía, el doctor viene con el bisturí y te hiere, pero no te hiere para matarte, te hiere para sanarte. Entonces la palabra de Dios te va a confrontar, pero te va a confortar también posteriormente, ¿sí? Por eso el evangelio primero te crucifica, pero luego te resucita juntamente con Cristo. Y esas son las buenas nuevas del evangelio que la gente no quiere escuchar, porque la gente no quiere morir a sí misma, la gente no quiere dejar su vida placentera o pecaminosa, no quiere. Lo que la gente quiere es seguir viviendo como siempre, pero con el favor de Dios. Pero como la palabra de Dios dice que para obtener el favor de Dios no tienes que hacer nada, porque la gracia es inmerecida. Lo único que tienes que hacer es, si lo miramos desde un punto de vista práctico, la bendición de Dios está sobre los que le obedecen, pero la gente no le quiere obedecer a Dios. Entonces quiere seguir con su... Entonces por eso existen estas iglesias, ¿no? Porque quiere seguir con su modo de vida, con su modo de vivir, y pagarle a Dios para que, bueno, es como que decir: Señor, yo sigo viviendo como Jesús, sigo viviendo yo como yo quiero, pero voy a depositarte esto, voy a ofrendarte esto, y por eso tu favor tiene que estar encima de mí. Por eso tú me tienes que bendecir y hacer esto, porque yo te estoy dando tu dinero. No te estoy dando mi corazón, pero sí te estoy dando tu dinero. Algo completamente ridículo, porque lo que Dios quiere es el corazón de las personas, y que ese fue uno de los pilares de la reforma protestante también. Ellos no inventaron una verdad, ellos simplemente redescubrieron la verdad de las Escrituras, donde Dios quería el corazón de las personas y que su confianza estuviera única y exclusivamente en Cristo. Por eso Solus Christo es una de las consignas resultantes de la Reforma de 1517, y ahí en adelante las conocidas como las 5 solas, ¿no? Solo Biblia, que la gente solo tuviera a la Biblia como lo máximo en su vida, su máxima autoridad en materia de fe y práctica. Solo la fide, solo la fe en Cristo, solo Cristo salva por medio de la gracia de Dios, ¿sí? La gracia de Dios por medio de la fe en Cristo es la que te salva. Ahí están las 3 consignas: solo gracia, solo vida, solo Cristo, y todo para la gloria de Dios. Ese fue el redescubrimiento de la verdad. Eso fue lo que las Escrituras siempre han dicho, pero que la Iglesia Católica Romana ocultó, y que ahora ocultan también los falsos maestros. Que los falsos maestros no quieren que la gente lea y estudie la Biblia, no lo quieren. Por eso y escriben sus propios libros,
para que la gente lea los libros donde está la manipulación y no lean la palabra de Dios donde está la iluminación. Totalmente de acuerdo, y es lo mismo que volvemos al pasado, lo de las indulgencias. Las indulgencias era bueno, quizás viviste tu vida como querías, pero no importa. No sé, algún tu familiar o quizás vos mismo antes de morir pagues todo lo que sea necesario para ganarte el favor de Dios y al final es lo mismo. Diferente fin, pero al final ambas son por el favor de Dios. Uno era para la salvación y ahora es para bienes económicos, perdón, para beneficios económicos o beneficios de cosas y prosperar y todo esto, cosa que la Biblia no dice que es así. Sí, mira, lo que pasa es que la gente tiene que regresar al centro del evangelio, que es Cristo. ¿Sí? Y eso va a Solus pasar solo si Christus. regresan a la verdad escritural, ¿sí? A la verdad de lo que dicen las escrituras. Porque cuando somos iluminados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Cristo es el tema central de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay división. Está el pacto con Noé, el pacto con David, todos esos pactos que encontramos, el pacto con Abraham, todos apuntan a Cristo y solo a Cristo. Y Cristo es la revelación final de todos esos misterios que dice el Nuevo Testamento que son revelados ahora, que algunos en la antigüedad hubieran querido entender, pero que ahora nos son revelados todos los misterios, porque Cristo es la revelación final de todo. Cristo vino, vivió la vida que no podíamos vivir, murió como nosotros teníamos que haber muerto, por eso murió en nuestro lugar y a nuestro favor, resucitó, ascendió a los cielos y ahora nos manda a todos los que creemos en Él a su Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos redarguya y para que prediquemos el mensaje del Evangelio a los demás. Ese es el mensaje del Evangelio. Esas son las buenas nuevas que tanto en la antigüedad como en la actualidad no son predicadas. Entonces, una exhortación que yo daría es que tenemos que regresar a la verdad escritural. Y regresando a la verdad de las escrituras es cuando nos vamos a encontrar con Cristo, con su mensaje, y ya no vamos a ser fácilmente arrastrados por cualquier viento de doctrina. Porque a veces el Espíritu Santo redarguye a personas que están dentro de estos movimientos heréticos. El Espíritu Santo redarguye para que no se sientan cómodos ahí, para que entiendan, para que piensen, para que razonen, para que disciernan que estar en esos movimientos no está bien. Las personas que han salido de esos grupos han empezado así. Hay una molestia ahí que el Espíritu Santo les pone para que no estén cómodos con lo que ahí se hace, con lo que ahí se enseña, con lo que ahí se ordena. Y es la exhortación para todas las personas que están en ese tipo de iglesias. Exacto, algo así. Como siempre cuento, me pasó a mí, de que salí de una iglesia como esas, claramente, por la gracia de Dios, redescubriendo las verdades bíblicas. Por eso es que yo siempre le guardo un cariño especial al pastor John MacArthur, porque gracias a él empecé, bueno, primeramente gracias a Dios, pero a través de él empecé a conocer las doctrinas de la gracia, cómo es que la doctrina carismática es un mal para el cristianismo. Entonces, sí, te empezás a sentir incómodo, empezás escuchando un mensaje de una iglesia como esa y empezás a notar dónde están los errores o las mañas, porque también a veces manipulan a los versículos de la Biblia para que queden a su favor o los meten fuera de su contexto para que cuadren con lo que ellos quieran explicar o decir. Y esto lo vemos en todo este tipo de iglesias. Sí, como te digo yo, lo que hay que hacer es regresar a la verdad escritural. Si la gente se niega, se reniega a acudir a la Biblia con todos los lenguajes, versiones, traducciones que existen, es una cuestión ya de desidia, ¿no? Es una cuestión de no querer
aceptarla como lo que hace el incrédulo, es que siempre pone excusas, ¿no? Y las personas que están engañadas en esto están cegadas por el diablo, amén. Tenemos que pedir para que el Espíritu Santo ilumine sus corazones, ilumine sus mentes, para que se den cuenta que el lugar donde están, que lo que enseñan no va de acuerdo a la Biblia. Y todo aquello que no va de acuerdo a la Biblia es herejía, ¿sí? Es anatema, es maldito, ¿sí? Todo lo que va en contra de lo que la Biblia dice, va en contra de lo que Dios mismo dice. Y eso es peligroso, eso es peligroso. Por eso es que dice que los falsos maestros, que se puede incluir no solo a los que están dentro del movimiento cristiano evangélico, sino que los que están fuera también, como la Iglesia Católica Romana o las doctrinas ideológicas, sociales y todo eso, todas estas personas van a tener una condenación aún mayor, porque con lo que enseñaban han arrastrado, arrastran y arrastrarán a muchos del infierno. Entonces, por eso es que debemos de tener cuidado. Por eso una de las consignas de la Reforma Protestante es solo Escritura, solo la Biblia debe ser nuestra máxima autoridad de fe y práctica, y nada más. Si nos dejamos guiar, orientar, mover por lo que el Señor dice a través de su palabra, vamos a estar bien, personalmente, familiarmente, eclesiásticamente, socialmente, ¿sí? Porque podemos ver todas las convulsiones sociales que tiene cada nación en el mundo, pero es precisamente porque se han apartado de la verdad de las Escrituras. Si las naciones vivieran conforme a la palabra de Dios, su historia fuera diferente. Y vemos en la historia, valga la redundancia, en el pasado, como las naciones que, como ejemplo Estados Unidos, que empezó con 13 colonias basados en lo que por puritanos, basados en lo que la palabra de Dios decía, fueron naciones prósperas. Y cuando se alejaron, como en la actualidad, siguiendo con el caso de Estados Unidos, cuando se alejan de la verdad escritural, es cuando sus problemas como nación empiezan. Entonces, la Reforma Protestante, como dije al principio, no fue solo un cambio religioso, en el ámbito religioso, sino en el ámbito que impactaba en el ámbito social también, ¿sí? Acabó con el autoritarismo de la Iglesia Católica Romana y cómo le robaba prácticamente a la gente. Ahora vemos mutado eso o en una unión con el comunismo, con el socialismo actual, que tienen el mismo espíritu del anticristo, que es el autoritarismo. ¿Sí? La Reforma Protestante vino a acabar con el autoritarismo de la Iglesia de Roma. Y ahora los líderes socialistas, los líderes progresistas, comunistas, si algo abominan y algo odian es al cristianismo, pero el cristianismo evangélico, el romano no. Regularmente el catolicismo romano está en complicidad con el comunismo a lo largo de la historia y en la actualidad, incluyendo nuestro país actualmente. Entonces, si algo odian es todo lo que tenga que ver con la reforma, todo lo que tenga que ver con el cristianismo bíblico, todos estos líderes actuales, porque saben que, como decía Carvalho, el único que puede destruir al comunismo es el cristianismo. Totalmente, y sí, lamentablemente la Iglesia de Roma se ha pervertido cada vez más y ahora apoyan al comunismo, es verdad. De hecho, hay gente e incluso algunas personas que condenan el liberalismo porque lo llaman como algo protestante, entonces por eso lo condenan ellos y ahora ellos apoyan al comunismo, al socialismo, porque ellos dicen que es pecado ser capitalista o liberal clásico, cuando si miramos la ética que habla la Biblia es de un capitalista o un liberal clásico. ¿Por qué? Porque habla, por ejemplo, de que el que no trabaje, que no coma. Habla de que el trabajo es bueno y todo esto. Entonces, sí, también una de las cosas que trajo la reforma, quizás no momentáneamente, pero sí eventualmente en el futuro, fue el liberalismo clásico y el capitalismo, puesto que John Locke y Adam Smith eran ambos calvinistas y ellos se basaron en las doctrinas de la reforma de Juan Calvino para inspirar sus modelos económicos, ya que ellos creían que trabajando podían darle la gloria a Dios, cosa que yo también creo, ¿verdad? Sí, eso, como te digo yo, eso es una consecuencia
algo que es resultante de la Reforma Protestante también, las libertades, ¿no? O sea, la Reforma Protestante le quitó al pueblo el yugo del catolicismo romano. ¿Sí? Y hay algunos que apelan, ahora que mencionas esto del comunismo, que un cristiano no puede ser capitalista o afín al capitalismo, que dicen, no, es que desde el principio la iglesia es comunista, y apelan al libro de Hechos donde dice que los cristianos vendían sus propiedades para compartir con los demás y todo. Y te dicen, no, ahí mira, ahí está el comunismo. Y no es así. Primero porque el comunismo lo que hace no es vender lo suyo, sino que es quitarle a los otros por medio del robo, por medio de la expropiación. Y no es para dárselo ni siquiera a los otros, sino que para quedárselo ellos mismos. El cristianismo no fue así. La palabra de Dios dice que las personas dieron voluntariamente, vendieron voluntariamente y se lo dieron a las personas que ellos querían voluntariamente también. No hubo ningún tipo de coacción, robo o expropiación acá. ¿Sí? Es diferente, porque lo que es más, hasta es algo a favor, es un punto, es un pasaje, si lo queremos usar así, a favor del capitalismo. Porque cada quien tiene derecho a hacer con su propiedad privada lo que bien le parezca. Sí. Y ahí vemos cómo ellos hicieron con su propiedad privada, los cristianos del primer siglo, lo que bien les pareció a favor de la comunidad cristiana. Pero eso no es comunismo ni de cerca. Al contrario, es propiedad, la facultad de hacer con tu propiedad privada, lo que tú deseas hacer, no lo que otros te impongan a hacer. Yo creo que la libertad es clave. La libertad de los pueblos es algo importante que la Reforma contribuyó a las sociedades de Europa y posteriormente a las sociedades del mundo entero. Totalmente. Y pues bueno, me gustaría que también habláramos un poco acerca de el impacto que tuvo en el mundo, porque la Reforma fue un antes y un después en el mundo que tuvo la Reforma, el impacto que tuvo la Reforma en el mundo. Claro, el impacto fue mayor y hasta la fecha y lo seguimos viviendo, ¿no? Hasta la fecha lo seguimos viviendo porque la Reforma tuvo cuatro ramas. O sea, la Reforma resultó en cuatro grandes campos. Primero fue la Reforma luterana, la Reforma zwinglio-calvinista, la Reforma radical y la Reforma de Inglaterra, o la Reforma anglicana, como algunos le dicen también, pero fueron cuatro ramas. Y de esas cuatro ramas es que vienen todas las iglesias que conocemos actualmente. Las iglesias presbiterianas, las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales, inclusive las neopentecostales, las centroamericanas, las del Nazareno, las iglesias de Dios, las asambleas de Dios. De esas cuatro ramas es que vienen todas las iglesias protestantes en la actualidad, y el impacto que cada una de estas iglesias ha tenido alrededor del mundo en sus diferentes épocas, incluyendo la actualidad, es inmenso. El aporte del cristianismo en todo ámbito y todo sentido, en ciencias, en artes, en filosofía, en caridad, inclusive hasta en los aspectos más pequeños y los más grandes como política, sociedad, temas de nación, temas de Estado, es inmenso, es inmenso. Entonces, inclusive los padres de los libros de política que han inspirado las políticas de libertad alrededor del mundo han sido cristianos protestantes que se han inspirado, como decías, en otros cristianos protestantes de la antigüedad. Y es increíble cómo vemos hasta en la actualidad, 506 años después, cómo la Reforma tiene sus frutos aún, ¿sí? Y si esto no hubiera sido de Dios, como dicen los católicos romanos, esto se hubiera caído a la primera. Pero si esto se ha mantenido por más de 500 años, por más de medio milenio, esto es algo definitivamente que viene de Dios, ¿sí? Esto, como lo que te decía, que decía Evan Cameron, ¿no? Este movimiento de la Reforma Protestante fue un movimiento tan profundo y tan penetrante en su crítica a toda la sabiduría recibida. Fue tan destructivo para todo lo que abolió en sus inicios y ahora, y tan fértil en lo que creó, que sigue dando frutos en la actualidad. Es verdad.
Totalmente de acuerdo. Sí, fue un cambio, un antes y un después. Y para la gloria de Dios, vemos cómo, bueno, lamentablemente acá en Latinoamérica no fue así, pero por ejemplo países como Estados Unidos, que fueron colonizados por ingleses, fueron, como vos decías anteriormente, fueron protestanizados. Y esto fue bueno porque les crearon prosperidad y no porque Dios haya tenido el favor de ellos por ser protestantes, no, sino porque ellos querían dar gloria a Dios y querían agradar a Dios y glorificar a Dios en todo. Y eso hizo que ellos fueran un país excelente, un país con excelencia, ¿verdad? Exactamente. Todo, como decís, para gloria de Dios. Y quiero dar una exhortación final para terminar con nuestro podcast el día de hoy. Creo que es interesante que todo cristiano conozca la historia de la iglesia. ¿Sí? Yo animo a todos los que nos escuchan a que puedan conocer la historia de la iglesia. Aquel que desconoce su historia, como dijeran por ahí, está condenado a repetirla. Y esto aplica a todo ámbito y sentido, incluyendo el religioso. Si las personas desconocen todo lo que ha pasado en la iglesia, todo lo que ha sufrido la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XXIII, que es el que estamos viviendo actualmente. Si la iglesia quiere desconocer eso, está condenada a repetir todo lo malo y por ende a sufrir todas las consecuencias de voluntariamente ignorar lo que la iglesia ha pasado desde la antigüedad, que es lo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, desde el siglo I más o menos, que es lo que encontramos en el Nuevo Testamento, y de todo lo que pasó ahí, y la reforma protestante que pasó en el año 1517, y todas las personas que han sufrido, que han sido martirizadas por las traducciones a la Biblia, por todo lo que ha pasado, todas las revueltas sociales, todos los cambios sociopolíticos, todos los aportes científicos a la salud, a la humanidad, a las artes, a todo ámbito y sentido que ha tenido la reforma protestante. Querer voluntariamente ignorar esto, yo creo que es un error terrible. Es un error terrible. Y la iglesia desconoce eso. Y es un error terrible porque va a tener consecuencias no solo en sociedad, no solo en nación, sino en el ámbito de iglesia también. Porque todas estas herejías, muchas de estas herejías que vemos actualmente, solo son viejas herejías que han existido en la actualidad, o que han cambiado de nombre. Pues si la iglesia realmente conociera la historia, valga la redundancia, otra historia sería la que viviéramos actualmente. Así que mi llamado es a no solo regresar a la verdad escritural, sino a conocer la historia de la iglesia. Es importante, las dos van de la mano, no se pelean. Tenemos que estudiar, leer y estudiar la Biblia, y leer y estudiar la historia de la iglesia y cómo ese Dios que se nos muestra en la Biblia se ha manifestado y ha apoyado y ha ayudado y ha consolado y ha guiado y ha dirigido a esta iglesia por más de 2000 años, por casi 2000 años. Entonces yo creo que ese es el llamado, a conocer la Biblia, a conocer la historia de la iglesia, para poder así finalmente conocer a Dios en todo su esplendor y en toda su plenitud. Totalmente de acuerdo. Y sí, yo también hago un llamado a las personas que están escuchando este podcast a que puedan a estudiar las Santas Escrituras, a que se den cuenta que si están dentro de una iglesia carismática o de la prosperidad o del movimiento profético y apostólico, que se den cuenta que les están mintiendo, que los están engañando, que por amor a Dios busquen en las Santas Escrituras y busquen una iglesia bíblica también, que busquen las doctrinas esenciales, que busquen la sana doctrina. Y ese es mi, mi consejo, mi petición para la audiencia de este podcast. Recuerden, hoy estuvo conmigo Shalom Pérez Carranza y yo soy Alejandro Corado. Nos vemos en un nuevo episodio de Política y un poco más. Hasta la próxima.